Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes, 1 de abril ya, del año 2019. Estamos con Adriana Marrero, Pablo Carrasco, Gabriel Mazarovich y Felipe Schipani. El Partido Comunista y dirigentes de otros sectores del Frente Amplio pidieron este fin de semana la remoción del nuevo comandante en jefe del Ejército, José González, por su actuación en un tribunal de honor en el que se juzgó a los exmilitares José Nino Gavazo, Jorge Pajarito Silveira y Luis Maurente por su participación en crímenes cometidos en la última dictadura. El senador Pablo Mieres también reclamó que se cese al general González. ¿Qué pasó? Este tribunal, integrado por González y los generales Alfredo Erramún, jefe del Estado Mayor de la Defensa, y Gustavo Fajardo, había sido convocado para examinar la conducta de Gavazo, Silveira y Maurente, a quienes la justicia penal condenó como autores de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en la causa conocida como el segundo vuelo. Sin embargo, durante los interrogatorios en el tribunal a Gavazo y Silveira surgió nueva información, concretamente sobre el asesinato y la muerte del militante de izquierda Roberto Gomenzoro en marzo del año 1973. Según las actas del tribunal, a las que accedió el periodista Leonardo Abercorn, en esas actuaciones Silveira acusó a Gavazo de haber asesinado a Gomenzoro en el grupo de artillería número 1. Gavazo, por su parte, solo admitió haber arrojado el cuerpo de Gomenzoro al Río Negro para hacerlo desaparecer. Estos detalles del expediente no fueron incorporados en el documento que el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, escribió acompañando los fallos de los tribunales de honor. En su informe, Manini sostuvo que el tribunal no hizo valoraciones ni juzgó la actuación de los encausados en otras situaciones en las que pudieran haber participado. Sí, Manini deja claro que Gavazo y Silveira fueron sancionados por el tribunal no por los homicidios que hubiesen cometido, sino por tener conocimiento de la inocencia del coronel Juan Gómez, que estuvo preso 3 años por el caso de Gomenzoro, algo que ellos sabían y no aclararon ante la justicia. Bueno, es difícil resumir esto, ¿no? Es un poco entreverado todo lo que ahora va sabiéndose. La pregunta es si el comandante en jefe del Ejército va a continuar o no. ¿Qué dice el presidente de la República a partir de estos reclamos que llegan desde el Frente Amplio y desde el Partido Independiente? ¿Cómo ven esta situación? Yo arranco si querés. Sí, debe tener 62.000 adjetivos. No, porque los hechos son tan... Cuando a mí cuando me enseñaban periodismo, me decían que cuando los hechos tienen una contundencia tan grande, adjetivar lo único que hace es diluir la contundencia de los hechos. La verdad que no hace falta, ¿no? Yo, en serio, porque me parece que esto es un tema que va... que lo hablamos la otra vez cuando el caso de Guido Manini Ríos, yo afirmé lo que afirmé y creo que esto ratifica todo. Ese es el problema, ¿no? Primero, hay un hecho. En un tribunal de honor del Ejército, un tipo dice que llevó en un bote a un secuestrado, después de que lo mataron, al cuerpo, lo tiró al río y que además le informó al general Cristi y al jefe del cuartel. El otro, que es tremendo, Silveira, acusa a Gavazo de la muerte de otro, de Silveira, y de la desaparición de María Claudia García de Hellman, de la mamá de Macarena. Digo, ese tema me toca muy personalmente porque vos sabés, Emiliano, yo hice la investigación periodística que encontró a Macarena Hellman y hace 12 años que estamos 15 años buscando dónde están los restos de María Claudia. Y lo acusan. Ahora, ese tribunal de honor del Ejército y el comandante en jefe del Ejército saliente, Guido Manini Ríos, que sí sabía lo que decía el tribunal de honor, no lo mandaron en el fallo, pero él sí sabía, no consideró que afectaba el honor del Ejército, no afecta el honor, ni que tenía ningún problema. Es más, Gavazo dice, lo que afectaba la imagen del Ejército es que apareciera el cuerpo, no que lo hubieran matado, asesinado y torturado, ¿no? Para mí eso solo ya alcanza para que quien integra ese tribunal de honor, sabido esto, porque sabido lo del fallo anterior, no había por qué juzgar la opinión del general González, en mi caso por lo menos, pero dicho esto, me parece que no tiene ninguna autoridad democrática, ni siquiera moral,
para ser el comandante en jefe del ejército. Pero termino con dos reflexiones adicionales. Primero, lo de Gavazo ahí, y esto no tiene que ver con ser militar o no militar, antimilitarista, no hay que ser nada, nada de antimilitarismo, al contrario. ¿No? Yo creo sé que hay militares democráticos, sé que hay militares que están indignados con esta cuestión y que quieren que pase de una vez, pero que pase de una vez haciendo las cosas que hay que hacer. Yo termino con una cosa. Gavazo hizo una cosa muy importante. Él le informó a Cristi. Sí. Voy a leer. Gavazo plantea el tema de que funcionaba, porque algunos interpretaron como que era una acción individual. No. Él le informó al jefe de la división de Ejército 1. Fue el ejército entero el que hizo eso. Bueno, sí es cierta la versión de Gavazo. Bueno, porque ahí está el problema. Sí, Gavazo es un está muerto, ¿no? Claro. Fíjate cómo describe Abercon el sábado pasado en El Observador lo que se encontró con las actas, lo que encontró en las actas. Gavazo sostuvo ante el Tribunal de Honor que el Grupo de Artillería 1, del cual era el segundo al mando, detuvo a Roberto Comensoro porque era un jefe del sector militar del MLN. Tito Comensoro fue detenido el 12 de marzo de 1973, no era jefe del aparato armado del MLN, su tarea estaba concentrada en la militancia en la FEB. 6 días después, su cadáver apareció flotando en el Río Negro, en el lago del Rincón del Bonete. Estaba envuelto en una malla de alambre y tenía atadas 3 grandes piedras. El cadáver fue sometido a autopsia, pero no pudo ser identificado. Luego de ser enterrado en Tacuarembó, alguien lo volvió a desaparecer en fecha incierta. El ejército nunca admitió que aquel cuerpo que había aparecido flotando era el de Comensoro. Decían que Comensoro se había fugado y que no se sabía nada de él. Hasta 1985, el ejército mantuvo una orden de captura. Pero el forense que había analizado el cadáver cuando apareció flotando se guardó para sí el cráneo y eso permitió que en 2002 se confirmara que aquel cuerpo era el de Comensoro. En el Tribunal de Honor, Gavazo, contradiciéndose a sí mismo respecto a la importancia de su captura, declaró que todo lo que sabía Comensoro ya era sabido por el ejército. Por eso, según afirmó, dio la orden de que no se lo interrogara y de que solo lo dejaran esposado en una silla. Era de madrugada. Al amanecer, Comensoro estaba en la misma silla, pero muerto. Eso lo declaró Gavazo a los generales. Según su relato, tras enterarse de la muerte de Comensoro, le avisó al jefe del Grupo de Artillería 1, el coronel Alfredo Rubio, y juntos fueron a comunicarle lo ocurrido al comandante de la División de Ejército 1, el general Esteban Cristi. Según el relato de Gavazo, allí Cristi habría ordenado desaparecer el cuerpo. Quien tuvo que hacer eso fui yo, dijo Gavazo. Por temas de desprestigio del ejército no podía darse a conocer que había fallecido alguien en un cuartel, declaró, recordando que aún no había ocurrido el golpe de Estado. Y entonces agregó, yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo. Eso es lo que aparece ahora resumido en la nota de Abercon, que dice después que la declaración de Gavazo reúne 3 tópicos tradicionales en sus dichos. 1, aludir con nombre y apellido a gente ya fallecida, Cristi. Claro. Decir que el destino o las circunstancias lo obligaron a hacer todo lo malo. Y, por último, jamás inculpar a un subordinado. Claro. ¿Pablo? Sí, yo, primero, bueno, me parece que huelga aclarar, pero yo leí atentamente el libro de Leonardo, Gavazo sin piedad, y me queda absolutamente claro que era un monstruo, un asesino en serie, no hay palabras para calificarlo, toda esa parte para mí es hiper, súper clara, así que no tengo por qué aclarar. En este episodio me alegra de nuevo la prensa, qué maravilla la prensa libre cuando te saca a la luz cosas que no nos enteraríamos de otra manera. Pero a mí lo que me hace reflexionar es ¿cuál es la noticia de esta? ¿Cuál es la noticia? Bueno, los detalles macabros puede ser que para alguien le pueda importar, pero sin embargo en el 2005 ya el gobierno de Frente con Tabaré había pedido informes a las Fuerzas Armadas y ya se había admitido que había habido torturas y alguna muerte adentro de los cuarteles. Entonces, ¿qué te queda como noticia? Te queda que Juan Carlos Gómez era inocente y ellos lo sabían, capaz que eso yo no lo sabía o los demás sí, así que agrega a esa historia negra de Gavazo y Silveira algo más, pero que es una mancha más al tigre, ¿no? Y que el comandante en jefe ocultó esas confesiones, digamos. Ahora,
Que el comandante en jefe, integrando el Tribunal de Honor, no entendió que hubiera nada en esa conducta de Gabazo y Silveira que afectara al honor, ameritara una sanción de parte del Tribunal de Honor. Yo creo que eso puede haber sido así, pero lo que yo no creo que en la... Es decir, ¿cómo por ley cómo es? Los tribunales de honor no son vinculantes, ¿no? Califican, después nos va a explicar Adriana el honor y la diferencia entre el honor y los rendimientos, ¿no? Ya veo que viene por ahí. No. Y después, eso que decide el Tribunal de Honor, el presidente, que en realidad... El presidente, cuando hablaba de Manini, es el jefe de las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que en realidad no es solo en Uruguay, es distinto a Argentina y Brasil, es un colegiado, es el presidente más el ministro de Defensa. Sí, ellos forman el mando superior de las Fuerzas Armadas. Son los que tienen que decir, está bien este fallo, o rectifíquenlo, o háganlo de vuelta, apelen, o hagan lo que quieran. Entonces, ¿cuál es la noticia de que, porque yo puedo creer que González... Sí. González esté convencido de lo que dijo, pero lo que yo no puedo comprar es que no se lo haya transmitido al mando mayor. Es decir, cuando se dijo esto está bien, el presidente lo tiene que saber, no hay manera que no lo sepa. Y entonces, ¿dónde está todo el centro de las acusaciones del Frente Amplio? Al comandante en jefe. Yo me voy al que lo puso. Yo en mi empresa nunca culpen al que está abajo mío. Yo soy el culpable de lo que pase abajo de mí. Yo soy el responsable. Entonces, lo que yo no puedo entender es que estén esperando que dé un paso al costado el comandante jefe y nadie está esperando una aclaración. Yo estoy esperando una aclaración de Tabaré. A ver si fue piloto automático. ¿Fue piloto automático? No fue piloto automático. ¿Sabes por qué no fue piloto automático? Que dijo que pase el que sigue, que entre más viejo, puede haber sido. No leí las actas. Que le llevaron solo las conclusiones, no leyó las actas. Y ha dicho, no, pará, esto es un tema delicado. Vengo de un lío con Manini, que Dios mío, y ahora tengo que poner a otro. Quiero leer todo. Pero fue elegido a dedo porque en la lista que venía y precedía por antigüedad la sucesión de Manini, González estaba en el medio. Sí, o sea, hubo una decisión cuidadosa de elegir a González. Tú vas a ser el comandante en jefe. Entonces, aquí yo realmente no veo noticias en todo el horror, porque lamentablemente ya lo sabemos, pero sí veo una enorme, con enorme expectativa, qué es lo que va a decir el gobierno sobre que se la copiaron, que sería lo más triste, o la decisión de haberlo seguido. Adriana. Primero quiero resaltar, igual que Pablo, pero más personalmente, el trabajo excelente que está haciendo Leonardo Abercorn en lo que tiene que ver con su labor periodística, ¿no? Periodismo de investigación, que realmente es notable, y él siempre ha seguido su línea, ¿verdad?, de trabajo, de investigación, y nos ha permitido a los uruguayos acceder a un conjunto de cosas que si no estuviera él, ¿cómo hubiéramos accedido? Yo creo que esto no tiene que ver con González, no tiene que ver con Manini Ríos, no tiene que ver con Cristi. Esto es una cuestión mucho más grande, es una cuestión de otra envergadura, que tiene que ver con el tipo de democracia que estamos teniendo y con el tipo de ejército que estamos teniendo, que no considera que dañe el honor del ejército el tipo de cosas que describen, porque es de una crueldad, es de una cosa tan no hay adjetivos, como decía hoy Gabriel, ¿no? Entonces, vamos a ver, este es el ejército que tenemos, ese es el honor que nosotros entendemos que tiene este ejército. El honor consiste en que no se enterara la gente de las barbaridades, de que Cristi posiblemente le dijo, mira, vos lo mataste, vos hacete cargo, y por supuesto no nombra los ordenanzas que seguramente le ayudaron a poner el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, que hoy mismo, no en el 85,
no en el 85, que fue el que sentó las bases, cuando se sentaron las bases para toda esta impunidad y sobre todo la legitimidad de la impunidad que vino desde el 85 para acá. Sobre todo, por supuesto, ¿no? Con los dos pilares fundamentales de Sanguinetti y Wilson, legitimando esa impunidad. Entonces, esa impunidad, pero sobre todo el relato que se armó dentro del ejército acerca de esa impunidad, terminó generando un ejército que ni siquiera se avergüenza, porque el tema del honor, discúlpame un segundo, el tema del honor viene justamente por eso. Está bien, todo eso se sabía, sí se sabía, pero no es lo mismo avergonzarse por eso que considerar que eso fue parte de lo normal, de lo común y de lo corriente. Yo creo que este es el momento en el cual es más que pertinente plantearse si este es el ejército que queremos tener, qué tipo de ejército queremos tener, o cómo hacemos para que este tipo de sentido común que se ha instalado en el ejército sea modificado. Felipe. Bueno, lo de Gavazo, una atrocidad que francamente no sorprende. Todos sabemos de que es un sanguinario, y el relato que tú leías, Emiliano, que ayer realmente también nos sorprendía, pero en cierto modo no nos generaba, digamos, una opinión que no tuviéramos anteriormente de él. Eso es un episodio que me parece que es terrible, pero demuestra, cómo había en ese entonces dentro de las Fuerzas Armadas individuos de estas características. Ahora digo, yo creo que se impone en primer lugar una explicación por parte del gobierno. El gobierno tiene que explicar este tema, porque esto viene también de lo que fue la renuncia del ex comandante en jefe Manini Ríos. O sea, Manini Ríos se fue a reunir con Vázquez, allí se produce el cese, y uno de los temas centrales de la reunión era justamente discutir el informe del tribunal que estamos considerando en este momento. ¿Qué discutieron? ¿Qué conversaron? ¿Qué le expresó Manini al presidente de la República? Se dice que hay responsabilidad de parte del comandante en jefe, pero todo lo que sabemos son rumores de prensa, del trabajo de la prensa libre que nos permite estar discutiendo estos temas y conocerlos, pero tiene que haber una aclaración oficial del asunto. Si los hechos son ciertos, como se expresan en la nota que publica El Observador, son realmente de una gravedad importante. Que un comandante en jefe y 7 generales, porque no solo es el comandante en jefe, sino también son distintos tribunales que actuaron, algunos en alzada, algunos en primera instancia, consideran que esa narración atroz del señor Gavazo no lesionan el honor de las Fuerzas Armadas. Exacto. Yo no sé qué es el honor de las Fuerzas Armadas. Entonces, un diputado del MPP, que me parece que fue la declaración más atroz que he leído, dijo que que el honor es distinto a cómo lo ven los militares de los civiles, y hizo una comparación infeliz de los juicios abreviados, de los arreglos, o sea, y después nos dicen de que el pacto entre el MPP o los tupamaros y los generales de las Fuerzas Armadas son fábulas, ¿no? Y los tenientes de Artigas, quise decir. Pero digo, acá hay una responsabilidad. Pero hay una responsabilidad política, porque en la resolución por la cual el presidente de la República firma y no homologa el fallo del comandante en jefe, se invocan las actas que narran estas atrocidades. Nadie leyó esas actas, o sea, el presidente firma una resolución en donde invoca unas actas que nadie leyó. Yo digo, no lo tiene que hacer el presidente, pero algún asesor del presidente, el ministro de Defensa, algún asesor del ministro de Defensa, no leyeron las actas para llegar a la conclusión de que no correspondía homologar ese fallo. Hay una responsabilidad política evidente. El primero que se tiene que ir es el ministro de Defensa. Correcto. El Frente Amplio tiene que pedirle la renuncia al señor ministro de Defensa. Al presidente, por supuesto, no se la puede pedir, pero al ministro de Defensa, como responsable político, se la tiene que pedir, porque se homologó un fallo invocando unas actas que comentaban esas atrocidades y no se hizo absolutamente nada. Bien. Yo primero considero que las preguntas que plantean Pablo y Felipe son acordes, y creo que está bueno dar este debate, porque además está bueno decirlo, y lo digo sin adjetivo y en términos claros. Yo acepto las discusiones que tengamos que hacer con el Frente Amplio, pero a ver, el asesinato de Comenzaro en un cuartel fue durante un gobierno del Partido Colorado. Exacto. De Juan María Bordaberry.
No miremos las cosas que están acá. De que Silveira es asesino y Gavazo, me alegro que ustedes estén de acuerdo. Ahora, Silveira fue el jefe del Estado Mayor del comandante en jefe del Ejército, Fernán Amado, bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti. Y ya se sabía que era un asesino. Fue el que me torturó y me violó a mí. Y ya sabíamos todos. Pero cuando salíamos a decirlo, los dirigentes del Partido Colorado y los gobiernos del Partido Colorado y del Partido Nacional nos decían que los mentirosos éramos nosotros. Entonces, no es verdad que eso no está ocurriendo ahora y que ahora se dice la verdad. Tercera cuestión. El señor Guido Manini Ríos, está bien discutir lo del ministro de Defensa, pero el señor Guido Manini Ríos, que mañana hace un acto en Mercedes a defender el artiguismo, suponiendo que Artigas era militarista, que no lo era, está bueno si es artiguista que hable de las instrucciones del año 13 y del reglamento de tierras, si le da, y no de los estancieros que sigue defendiendo él. El señor Guido Manini Ríos dijo en tu entrevista, y dijo en todos los lados demás, que nosotros éramos mercaderes del odio, y que no había pruebas, y él sabía que Gavazo había confesado, él sí sabía. Entonces, yo y Gavazo confiesa en el tribunal militar porque desprecia la justicia, porque le mintió siempre. Tiene razón lo que dice Abercrombie. Entonces, a mí me parece dos cosas. Primero, si el gobierno se tiene que hacer cargo de este lío. Si no leyeron las actas, que se hagan cargo por haber puesto a este muchacho González. Pero creo que el debate sobre la democratización de las Fuerzas Armadas es un debate imprescindible que se debe al Uruguay. No puede ser que haya generales. Está bien todos los errores que se cometan desde el poder político. Pero Sanguinetti, por ejemplo, respaldó la destitución de Manini Ríos. Larrañaga también. Pablo Mieres también, y estuvieron bien, y creo que las señales están bien darlas. El problema es que nosotros tenemos ahí gente que por esta cultura de la impunidad y del honor miserable que tienen, porque es miserable, ahí sí hago un adjetivo, porque Gavazo y Silveira son esto. Yo no estoy adjetivando, estoy haciendo el prontuario penal. Son ladrones, secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y desaparecedores de personas. Esos son. Y que haya 7 generales del ejército que consideren que eso no afecta a su honor, no tienen honor, no merecen vestir el uniforme de Artigas, no merecen. No merecemos esos militares nosotros, no los merecemos. Y está bien que haya errores del presidente Tabaré Vázquez. Ahora, este gobierno fue el que entró a los cuarteles y encontró los 4 desaparecidos, mientras Sanguinetti decía que no había niños desaparecidos en Uruguay y no dejaba entrar a los cuarteles. Exacto. Entonces, eso también pasó. Huidobro tampoco dejaba. Está bien, Huidobro también, pero Sanguinetti fue presidente 2 periodos y enterró todas las causas judiciales, 300 causas judiciales enterró, y tuvo a Medina, que es el asesino de María Claudia de Hellman, de secretario de Millor en el Parlamento. Y a Silveira, el que nos violó, el que le gustaba violar muchachas jóvenes y muchachos jóvenes porque tenía esa perversidad, además de ser fascista, fue el asesor del comandante, que tenía una oficina pagada por el gobierno de Sanguinetti en el Estado Mayor del Ejército. Bueno, pero entonces, y Sanguinetti sabía quién era Silveira. A ver, las causas judiciales, vamos a aclarar los tantos, las causas judiciales no prosperaron porque la ciudadanía se pronunció sobre el tema dos veces. Antes de que dos veces. Dos veces. En el 89 y en el 2009 la gente se pronunció. Antes de sacar la ley de caducidad había un artículo 4 que obligaba el Frente Amplio, como dijo Huidobro, se pasaba los plebiscitos por aparte. A ver, hay dos cosas que importan decir acá, ¿no? Por una alusión. En el año 73 es cierto, era un gobierno de Guardaberry, pero el golpe fue mucho antes de junio, el golpe fue en febrero, al que apoyó el Partido Comunista, ¿no? Del 73. Peruanista. Del 73. No, a ver, a mí no me gusta hablar del pasado, pero ya que se pasan facturas así, digamos las cosas pero como estamos son. hablando de todo, pero el que la dio era Bordaberry, no lo dio ni el Partido Comunista. Ahora está hablando ustedes Felipe. estaban en la línea de esos militares, ustedes estaban en la línea de Gregorio Álvarez, que era la línea peruanista. Lo dice el Popular, o sea, mientras pasaban los tanques por la calle, ustedes aplaudían. Vamos a decir la verdad histórica. Eso es un hecho incontrastable. Entonces, no saquen la pata
territoriales. Yo creo Tampoco, que yo no la saco. yo creo que es muy Vamos a difícil. ir- Tanto no la saco que Gregorio Álvarez fue el que me mandó. Vamos acá a la- volver a lo que estábamos discutiendo y sobre todo vamos a ir cerrando porque el tiempo de este tema se terminó. A ver, Yo creo que, simplemente para decir una cosa, yo creo que no podemos hablar de los plebiscitos por la caducidad de la protección punitiva del Estado sin acordarnos de la amenaza que estaba subyacente, ¿no? Es decir, era clarísimo, ¿no? Es decir, cuidado, quién sabe lo que va a pasar si esto sale de esta manera, porque después la democracia está en riesgo, primera cosa. Yo quiero insistir en esto. Creo que el ejército va a tener grandes problemas de salir de este desprestigio en que lo está asumiendo todo esto que está saliendo, pero no solamente por los hechos de Gavazo, de Silveira. Esto no se puede personalizar, esto es mucho más grande, esto es mucho más importante. ¿Qué ejército vamos a tener si es un ejército que ya admite que puede hacer las mayores aberraciones sin afectar el honor? Entonces, aquí es esto que decía Gabriel, el vestido del uniforme. ¿De qué uniforme? ¿Qué quiere decir esos uniformes? Yo realmente creo que en este momento, yo no lo había pensado así antes, pero en este momento yo me planteo si este es el ejército que queremos seguir teniendo y por qué no plantearnos, una redefinición del ejército, una reestructura del ejército y posiblemente, una modificación radical de un cuerpo que evidentemente tiene parámetros que son contrarios a los de los derechos humanos. Pablo, ¿te quedó algo? Sí, digamos, yo que me imaginaba que era una posibilidad de volver hacia atrás, pero me parece que no es el tema de hoy, y aunque yo diera por bueno todo eso, que básicamente lo doy, lo que esperábamos era que con el frente eso no siguiera, digamos. Estoy de acuerdo. Eso yo lo esperaba. Completamente de acuerdo. Y esto que pasó no pasó hace 15 años, esto pasó hace 10 días. De acuerdo. Imaginé que el criterio, esa sensibilidad que yo entiendo absolutamente, debería ser extrema acá en el edificio de enfrente cuando eligen un general. Entonces, la verdad que creo que lo otro es que no me gustaría que la ley orgánica se discuta en este ambiente de sensibilidad, que bajara, que fuera hecha con mucho profesionalismo, pero no sé, es decir, tomar esto como una manera de impulsar reformas en el ejército creo que no sería bueno.